Hola, buenos días o buenas noches, en función de cuándo veáis este vídeo promocional y donde yo pues intentar explicar una serie de cosas que considero interesantes y a veces curiosas. He decidido hablar en primer lugar del tarot, que no va a ser ni mucho menos el único tema de estos vídeos, pero el de hoy sí. Voy a hablar del tarot porque quisiera explicar algunas cuestiones del tarot que, bueno, son conocidas, pero a veces pasan por alto. Debo decir, por ejemplo, que el tarot durante bastante tiempo, a lo largo de la historia, porque el tarot tiene como toda una historia, un origen, unos cambios, unas metamorfosis. Digamos que durante siglos el tarot no fue contemplado como ni siquiera como un método adivinatorio y por supuesto no era nada especialmente profundo ni esotérico, era simplemente un juego de cartas. Incluso yo diría que durante bastante tiempo, históricamente hablando, fue, bueno, de hecho no fueron barajas completas, fueron una serie de modelos de dibujos, de pinturas, que iban destinados a personas con bastante dinero para exhibirlos como si fueran cuadros. Claro, ahí se forjó un misterio, porque como algunas personas determinaron, de una manera pues, bastante inconsciente, la verdad, crear un conjunto de imágenes arquetípicas, que son pues, las típicas imágenes del mago, del loco, del sumo sacerdote, etc. Y, bueno, la baraja completa en realidad de los 22 arcanos mayores, y cómo consiguieron, casi sin darse cuenta, reflejar una serie de verdades que están realmente contenidas en este conjunto de láminas, o de imágenes simbólicas, o de cartas, o de arcanos. El tarot ha pasado por procesos de metamorfosis. El tarot no ha sido siempre, ni mucho menos lo que es a nivel popular hoy en día, un sistema pues, predictivo, adivinatorio, también de asesoramiento y consejo. No olvidemos que esta última parte es fundamental en el uso real y auténticamente útil del tarot. Es importante saber qué va a pasar, yo no lo niego, pero es incluso en muchas ocasiones más importante saber cómo hemos de reaccionar ante lo que inevitablemente va a ocurrir, o cómo hemos de entender por qué las cosas ocurren de un modo determinado y no de otro modo, y por qué a mí y no a otra persona, que a lo mejor tiene más méritos para que le pase lo que sea que le tenga que pasar. Y tampoco necesariamente la adivinación o la predicción debe estar relacionada con la adivinación de cosas malas, o terribles, o cosas muy incómodas. A veces el tarot sí que es verdad que es muy directo y sincero cuando describe o cuando comunica que bueno, que vas a pasar una etapa o una época realmente nefasta. Eso no es así en todos los casos. Normalmente te avisa de etapas más complejas de lo que uno había previsto, pero es que el problema es que los seres humanos tenemos mucha imaginación, tanto para creer en situaciones catastróficas, aunque luego no sean reales, como para creer en todo lo contrario y estar por encima de cualquier problema, aunque los problemas acaben llegando. Entonces, lo que no podemos hacer, o no se debería hacer, es pensar que el tarot nos va a hablar en el lenguaje de nuestros miedos o en el lenguaje de nuestras esperanzas. Que no porque imaginar que algo va a ir mal, el tarot deba confirmarlo, o al revés, o porque algo va a ir muy bien, deba el tarot confirmarlo también. El tarot, afortunadamente, en ese sentido es autónomo, o sea, no depende de la voluntad humana. Responde a la verdad y dice lo que ha de decir. Lo que pasa es que lo dice con un lenguaje que no es el lenguaje del abecedario, porque las cartas no son letras, y aunque están numeradas, tampoco son números. Una carta, un arcano, una imagen simbólica, una lámina simbólica, como a mí me gusta denominar, es en realidad un montón de cosas. Y mucho más si hablamos de las posibles y no siempre comprendidas combinaciones que se pueden dar entre estas mismas cartas, ¿no? O arcanos. Debo decir también que el tarot tiene una vertiente profundamente esotérica, filosófica, metafísica, incluso mágica, o sea, vinculada a la magia. Bueno, no a la magia completa, pero sí a algunos aspectos de la magia. Está vinculada a la cábala, un sistema de conocimiento pues hebraico de los hebreos y que hunde sus raíces en filosofías, pues la verdad, bastante antiguas y en ocasiones bastante sorprendentes, sobre todo porque no es algo a lo que nos acostumbremos todos los días. El tarot además es una herramienta que ha ido adoptando, como decía al principio, pues ha ido metamorfoseando, ha ido adoptando diferentes utilidades, diferentes concepciones. El tarot es algo que durante una época se ha entendido de una manera y luego se entiende de otra. Hubo una época en que el tarot sí entró de lleno en la cuestión, digamos, más
propiamente adivinatoria y predictiva. Incluso adivinaciones como muy directas, como vas a conocer a una persona con estas características físicas y psicológicas también, pero sobre todo físicas, ¿no? Pues una persona pues, morena, de los ojos del color tal. Este tipo de tarot todavía existe, pero incluso no hace falta recurrir al tarot. Existe la baraja española, que es, en mi opinión y a mi juicio, más productiva a la hora de averiguar o intentar averiguar datos muy concretos. No solo las formas físicas, las apariencias físicas de los individuos, sino condiciones o circunstancias muy concretas, como un descalabro financiero, o una oportunidad de ganar mucho dinero, o un cambio de residencia, o el tema de tener un hijo o una hija. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el tarot es una herramienta extraña que se adapta a muchos tipos de necesidades. Algunas necesidades son muy básicas y no requieren, honestamente, mucha investigación, y otras son necesidades pues, muy elaboradas, son preguntas existenciales, son preguntas que obedecen a crisis que no se han comprendido, crisis de índole profunda o nacidas de circunstancias de la vida que nos llevan al terreno de las crisis. Digamos que el tarot es un poco una herramienta para todo, es una especie de 3 en 1 extraño y gigantesco que cada uno lo adapta como puede, cada profesional lo adaptamos como podemos y por eso nadie lo sabe todo sobre el tarot, hasta donde yo lo entiendo. Uno se puede especializar en una rama del tarot, puede ser más predictivo, es decir, lo que se supone más adivinatorio, puede ser más metafísico o puede ser una mezcla de ambas cosas. Luego el tarot tiene una vía lógica que es desconocida por muchas personas y también la conocen otras tantas. La vía lógica es una vía de estudio. El tarot se le aplican sistemas de razonamiento como si fuera una vía científica, prácticamente. El tarot se puede analizar. Su simbolismo, su estructura cromática, o sea, la conjunción de diversos tonos cromáticos o de color que contienen las láminas, el número que tiene la lámina, o arcano o carta. Hay formas de estudiar el tarot vinculados a cosas que se desmarcan de lo que es el tarot como práctica divinatoria. Por ejemplo, el tarot se vincula a la alquimia, se vincula a la cábala, se vincula a los procesos iniciáticos, y esto nos llevaría muy lejos, y la verdad es que hay que estudiarlo con cierto interés y profundidad, no meramente por encima, para entender por qué el tarot puede llegar a ser algo muy distinto a lo que conocemos o a lo que suponíamos que era. Hay, de hecho, una ignorancia muy extendida sobre el tarot, y no es una ignorancia voluntaria, nadie es ignorante porque quiere serlo, es que no se nos ha educado para encontrar ese dato que nos permita entender que realmente lo que sabíamos no era suficiente, o no era en absoluto suficiente. Por eso os digo que el tarot sí que es una buena herramienta, a veces sorprendente incluso, cuando se trata de averiguar cómo van a ir las cosas, sobre todo si se hacen preguntas concretas, que es importante. Preguntas donde el consultante, el que hace la pregunta, el que consulta, pues define lo que quiere saber. Ahí también hay una ciencia que también es bastante desconocida. Hay que saber preguntar para que el tarot sepa responder. Porque sin preguntas adecuadas, el tarot no puede dar respuestas adecuadas. Aunque a veces pretendamos que sea así. Pero bueno, el tarot, como mencionaba hace un momento, el tarot tiene otras muchas vías. Y algunas incluso son tan diferentes y extrañas al concepto normal y popular del tarot que nos extrañaría creer que eso es tarot también. Y debo decir que en el origen del tarot, el origen de la concepción del tarot ya como herramienta diseñada que se empezó a imprimir y que estuvo un poco el tarot campando a sus anchas entre Italia y Francia en esos primeros siglos de existencia. Luego también ha llegado a España, es obvio, ¿no? Pero entre Italia y Francia fundamentalmente. Pues bien, en esos periodos de tiempo, esos 2 o 3 siglos, quizá más de 2 o 3 siglos, el tarot se llegó primeramente a concebir como, aparte de un juego de cartas, se llegó a descubrir en él una vía profundamente esotérica de reflexión, de descubrimiento de cosas que se desmarcaban de la experiencia normal de la mayoría de las personas. Pasó de ser un juego a ser un libro de sabiduría. Perdón. Así también, de hecho, se le ha denominado. Y bueno, el vídeo acaba aquí. Os dejo un poco con la miel en los labios. Incluso yo me quedo un poco frenado, ¿no? Pero esto tiene su tiempo y otros vídeos darán explicaciones quizá más contundentes y más detalladas, porque este ha sido un vídeo meramente introductorio. Os agradezco que me hayáis escuchado y ya sabéis, si queréis contactar, bueno, pues ya podéis entrar en www.tarotistas.tv
y bueno, o bien indagar en ese servicio de tarot. O indagar por vuestra cuenta. En fin, ha sido un placer y os agradezco la escucha. Gracias.